Touring y Automóvil Club de Colombia. Experiencia y confianza. PBX 524-2487. 660-2920. Muy buenas noches, bienvenidos a Cartas sobre la Mesa. Hoy vamos a hablar del sector cañicultor, pero más específicamente de uno de los gremios que es Procaña y más concretamente de Expocaña Internacional, que es la tercera edición que ha comenzado hoy en el Centro de Eventos Valle del Pacífico. Pues avanzó en su primer día este gran evento, Expocaña Internacional, y mañana continúa, pero también más allá del evento vamos a conversar sobre la situación actual y sobre lo que se espera de este gran sector dinámico de la economía vallecaucana y del valle geográfico del río Cauca. Expocaña Internacional, esta tercera edición, se inició además, como hemos dicho, bajo la tutela de Procaña con su presidente Carlos Hernando Molina, que está con nosotros y a quien saludamos y le damos la bienvenida. Bienvenido, doctor Carlos Hernando Molina, veterinario zootecnista. ¿Y cómo está usted y cómo le fue en este primer día del gran evento internacional? Lo primero, Sami, saludarlo y agradecerle este espacio. La realidad es que el primer día de este Expocaña ha sido muy productivo. Hemos abordado temáticas de mucho interés para el sector. Iniciamos con un panel que tiene que ver con toda la situación de mercados internacionales. Entender cada día más la alta volatilidad sobre la cual se mueve este negocio del sector de la caña. De la caña. Quiero recordar que Procaña es la Asociación de Productores y Proveedores de Caña de Azúcar. Por eso decía que uno de los gremios del sector cañicultor, porque hay otro gremio que es Asocaña, correcto, que es Asociación de Cultivadores, pero más representa a los ingenios cultivadores y productores de azúcar en el Valle del Cauca, o no solo en el Valle del Cauca, sino en cuántos departamentos que cultivan y producen caña en Colombia. Asocaña representa especialmente, como bien lo dice usted, al sector industrial. Industrial. Pero también los que procesan ya la caña. Los que procesan la caña, los ingenios. Los ingenios. Pero también tienen un grupo de productores que pues, libremente se han asociado, digamos, a Asocaña. Asocaña trabaja sobre 5 departamentos. Hoy podríamos decir que ya tenemos el Meta también incluido, ¿sí? Dentro del sector agroindustrial de la caña de azúcar en Colombia. Con todo Recordemos cuáles son todos los departamentos. Los departamentos pues, obviamente empezando por el Valle del Cauca. Pero empecemos de sur al norte, estamos con Cauca. Cauca. La zona norte del Cauca es importante, tiene cerca de 30.000 hectáreas de caña de azúcar. Está el departamento del Valle del Cauca y hacia el norte tenemos Risaralda, Caldas y Quindío. Caldas y Quindío tienen áreas pequeñas, pero ya empiezan a ser importantes, digamos, en el papel que juegan en este sector. Entonces, estamos hablando de 5 departamentos del suroccidente. Sí, señor. Y para seguir con la proyección en un panorama nacional, el sector agroindustrial de la caña, ¿qué porcentaje representa de la economía colombiana? El Producto Interno Bruto, por ejemplo. El Producto Interno Bruto del sector agroindustrial del suroccidente está del orden de 3,5, 4%. A nivel nacional. A nivel regional podemos decir que es el sector agroindustrial más importante que tiene el suroccidente de Colombia, el sector agroindustrial de la caña de azúcar. Y como siempre hay que medir el impacto social. Sí, señor. Lo que eso representa. Siempre hemos dicho que es el sector generador fundamental de empleo.
¿Cuántos empleos genera el sector agroindustrial? Estamos hablando de 180, 200 mil empleos, directos e indirectos. Eso quiere decir, Sami, que estamos pues, impactando por lo menos 1 millón de personas en este valle geográfico del río Cauca, en estos 5 departamentos. Cuando decimos impactando es que esos 180.000 a 200.000 trabajadores pues tienen familias, por supuesto, que dependen de ellos. Correcto. Eso sería un universo de 1 millón. De un millón de personas. Pero cada que se habla de caña de azúcar, digamos que no nos podemos quedar solamente en el sector agroindustrial, sino que la caña de azúcar en Colombia tiene otro elemento fundamental, que es la caña panelera. Y en la caña panelera estamos hablando de una extensión equivalente al sector agroindustrial de la caña de azúcar, que son 240.000 hectáreas. En caña panelera en Colombia podemos estar hablando de 240, 300.000 hectáreas. Y ahí estamos hablando de 27 departamentos. Y estamos hablando... ¿Con caña panelera? Con caña panelera. 27 departamentos. Estamos hablando de más del 50% de los municipios de este país que tienen que ver con la panela. Y estamos hablando que ahí hay un capital social impresionante. ¿Y los productores de caña panelera también están asociados a Procaña o a Socaña algunos? ¿No? En Procaña tenemos algunos productores de panela de este valle geográfico del río Cauca. Pero los productores de panela de Colombia están especialmente con Fedepanela, con la Federación Nacional de Paneleros, que aglutina un número importantísimo de productores. Es decir, que es un sector muy importante, generador también de cuántos empleos en Colombia. ¿Conoce usted la cifra? Podemos estar hablando que hay más de 600.000 familias involucradas en la producción de la panela, desde los pequeños, medianos y grandes productores. Estamos hablando de un sector dinámico importante. Aquí en nuestro Valle del Cauca ha habido siempre una especie de ataque contra el cultivo de la caña. Se le dice que es el monocultivo de la caña. ¿Eso es cierto? ¿Viene siendo o sigue siendo el monocultivo de la caña en el Valle del Cauca? Sami, la realidad es que podemos decir que la caña de azúcar pues ocupa una parte importante de este valle geográfico del río Cauca. ¿Qué porcentaje? Es indiscutible. El valle geográfico del río Cauca tiene 400.000 hectáreas de tierra y está prácticamente circunscrito por los piedemontes de la cordillera central y el piedemonte de la cordillera occidental, desde la parte norte del Cauca, como veíamos, hasta los departamentos pues, de Risaralda, Caldas y Quindío. En caña de azúcar, para el sector agroindustrial de la caña, tenemos 240.000 hectáreas. De las 400.000 hay 240.000 hectáreas. Es decir, eso es mucho más del 50%. Es mucho más del 50%. ¿Qué porcentaje exactamente? Podemos estar hablando de un 60%, de un 60%, digamos, de ese valle geográfico, de esa masa de 400.000 hectáreas. Nosotros hemos hecho, a medida que pasa el tiempo, también un análisis minucioso de cuál es el uso del suelo que está ligado a los productores de caña de azúcar. Es que los productores de caña de azúcar no quieren saber absolutamente nada de otras actividades económicas, ¿no es cierto? Eso le iba a preguntar. Vino, y desde hace varios años, desde que me conozco en el periodismo, se empezó a hablar de la necesidad de la diversificación, es decir, seguir con los cultivos de caña, pero al mismo tiempo sembrar frutales y buscar otras formas de convertir esto en una producción más integral, más diversificada. Eso, entre otras cosas, lo tienen ustedes como un modelo y ahora me dirá usted desde hace cuántos años, con la Reserva Natural El Atico, que es de su familia y que usted gerencia, lo gerenció también su padre, es decir, viene de una tradición de varias generaciones de la familia. 9 generaciones ya. 9 generaciones. Sí. Creo que fue la 6ª generación que empezó con esta reserva natural, si no estoy mal, y ese es un verdadero ejemplo de esa diversificación de que estamos hablando. Ustedes producen ¿cuántas hectáreas? Creo que son 280, algo así. Nosotros en
en la empresa familiar tenemos 280 hectáreas, de las cuales el 15% están dedicadas a conservación natural. Tenemos un bosque nativo, bosque seco tropical, de 14 hectáreas. Ese es otro aspecto bien importante, lo ambiental. Se puede decir que este bosque es el bosque más grande que tiene el Valle Geográfico del Río Cauca. En bosque seco tropical, que es el bosque más amenazado que tiene el planeta. Total que ahí tenemos un banco de germoplasma muy interesante para multiplicar especies que en muchos sitios están en vía de extinción. Pero quiero regresarme un poquito a la pregunta que hacía usted sobre el monocultivo o no de la caña de azúcar y el papel que juega la caña de azúcar en este valle geográfico del río Cauca. No cabe duda, Sami, que las condiciones agroclimáticas del Valle Geográfico del Río Cauca son ideales para la producción de caña de azúcar. Tanto así que la producción de caña de azúcar en este Valle Geográfico del Río Cauca es la más alta en el mundo. Y de cultivos permanentes en el año. Y de cultivos permanentes, que es una característica fundamental en la producción en el trópico. Es una característica que también hay que reconocerle a la caña de azúcar. No es un cultivo que hay que estar renovando permanentemente, no es un cultivo que se cosecha y hay que entrar otra vez a hacer remoción del suelo para volver a sembrar. Nosotros podemos tener cepas en el cultivo de la caña de azúcar, cultivos que pueden tener 20, 25 años de duración y puede ser mucho más. En el sector panelero, usted se encuentra gente que tiene cultivos que fueron sembrados por sus bisabuelos. Entonces usted tiene cultivos de 100, 150 años sin renovación. ¿Y la producción sigue siendo artesanal de la panela? Hay de todo. En Colombia ya tenemos... hay una industrialización. Ya hay industrialización en algunos paneleros con unos indicadores interesantes, pero aquí también cabe resaltar que en Colombia hay una ley panelera que protege precisamente ese capital social que se llama producción de panela. Si esto estuviera completamente abierto al libre mercado, pues cualquiera podría entrar a producir panela y destruiríamos todo ese potencial que hay de mantenimiento y de realización de muchas familias campesinas. Porque es que en producción de panela usted tiene productores desde menos de 1 hectárea hasta productores que pueden estar en 400 hectáreas. Entonces ahí hay una diversidad de tipos y perfiles de productores que es importante proteger. Pues médico veterinario Carlos Fernando Molina, vamos a seguir conversando y desde luego sobre Expocaña Internacional, pero es que me apasiona explorar mucho más todo esto del sector agroindustrial y con el conocimiento que usted tiene del tema. Ya regresamos después de unos mensajes comerciales con las cartas sobre la mesa. Continuamos con las cartas sobre la mesa. Aquí pues hacemos una variedad de temas, así como ustedes diversifican, pues aquí también tenemos que meterle la actualidad. Nos gusta esa parte también, Sami. Claro que sí. Y hoy hay una noticia que tiene que ver con la reanudación de diálogos con el Ejército de Liberación Nacional. Y en La Habana, después de que Ecuador reaccionó y con justa razón, diciendo aquí no pueden continuar estos diálogos, porque el ELN pues también tiene grupos, frentes en la zona suroccidental de Colombia que están afectando ahí la frontera con el Ecuador, y este caso doloroso de la muerte de los periodistas y el conductor del diario El Comercio, pues que nos ha dolido a todos, pero que especialmente en el Ecuador ha llevado la realidad de esa guerra, que ya nosotros no es que estemos curtidos, no nunca terminará de aceptar esto, de todo lo que hemos vivido, de más de 200.000 víctimas en este conflicto, que aún no termina a pesar del acuerdo parcial con las FARC. Pero en cuanto al ELN, otro de los grupos importantes guerrilleros, pues lamentablemente cuando digo importante es que ha tenido una incidencia terrible en todo este dolor y sangre que hemos vivido en Colombia, pues se extiende allí a nuestra frontera y pasa al Ecuador y causa, repito, esta situación muy dolorosa.
pues ahora reanudan los diálogos con el Ejército de Liberación Nacional en La Habana. Llegó primero la delegación del ELN, la delegación del gobierno ya debe haber llegado en el momento en que estamos grabando el programa. ¿Qué piensan ustedes? Primero del proceso accidentado con las FARC y ahora con la posibilidad, si es que se alcanza por razones de tiempo con este gobierno, a lograr el acuerdo con el Ejército de Liberación Nacional. Nosotros creemos, Sami, que uno no puede darle la espalda a la realidad. Y la realidad de violencia, del narcotráfico ligado al tema de la guerrilla en Colombia, pues es dura y lleva demasiado tiempo. Yo creo que como país siempre nos corresponderá tratar de llegar a la solución de ese conflicto. Lo que uno sí quisiera ver es que el compromiso sea de todas las partes y que sea un diálogo y que se estén poniendo las cartas sobre la mesa precisamente con franqueza, con transparencia y con compromiso de realmente construir nuevas realidades. Esto, lo que siempre hemos dicho, la firma de estos documentos no son la terminación de la guerra, son el inicio de la construcción de la paz. Y el inicio de la construcción de la paz que nos tomará mucho tiempo. Y nos tomará tiempo con el aporte de todos los colombianos, incluidos los que han estado metidos directamente en la guerra, en la violencia, en la guerrilla, en el narcotráfico, y todas las personas que han estado pues, al margen del conflicto directo, pero que tienen también mucho que aportar en la solución. O sea, nosotros consideramos que esto va a tener que ser una construcción de país, donde todos tenemos que aportar, donde todos tenemos que trabajar para el logro de dejar un país en unas condiciones diferentes a nuestros herederos. ¿Usted cree que alcance el tiempo para lograr un acuerdo con este gobierno o que las cosas se dilatarán hasta el próximo gobierno? Yo no creo, con la historia que uno conoce de estos procesos, que este gobierno alcance a cerrar. No creo. Se duda mucho en ese sentido. Ahora, a propósito de los candidatos presidenciales, tenemos elecciones en primera vuelta el 27 de mayo, ya está muy próximo. ¿Ustedes han escuchado a todos los candidatos? ¿Gremialmente se han sentado con ellos? ¿Tienen alguna posición también gremial sobre si están de acuerdo o no con determinados candidatos o con algún candidato? Nosotros como gremio, Sami, entendemos que uno no puede tomar posiciones de candidatos específicos. Hay que dejar en libertad. Hay que dejar en libertad. Lo importante en este proceso es informar a los diferentes candidatos de lo que hacemos, de lo que nos preocupa, ¿cierto? Y también informarnos de qué es lo que pretenden cada una de las campañas para también con base en eso, como gremio, estar trabajando. Pero realmente no podemos orientar, ni mucho menos, a los afiliados, a los productores, a un tipo de estrategia política, porque esa no es la misión de un gremio. ¿Han mantenido ustedes siempre una prudencia en ese caso y sobre todo el respeto, dejando en libertad a los afiliados, a los socios de Procaña? Sí, señor. Y noté que, por ejemplo, con la declaración de Gustavo Petro sobre que compraría el ingenio del Cauca, las tierras del ingenio del Cauca para distribuirlas entre los campesinos e indígenas, se pronunció a Socaña, que es el gremio, pues, que son los colegas de ustedes en esto del sector agroindustrial de la caña, pero no hubo pronunciamiento de Procaña. ¿Por qué no se pronunciaron ustedes sobre el particular médico? Lo primero,
Sami, es decir que ese tipo de declaraciones son desafortunadas, son generadoras de incertidumbre. Son generadoras de incertidumbre. ¿Pero cuál es? ¿La de Petro o la...? La de Petro. La de Petro. Son generadoras de incertidumbre, Sí. de generar más zozobra en la región, más polarización, en una región donde tenemos que tener claro que todos cabemos. Aquí son importantes todos. Son importantes los indígenas, son importantes las negritudes, son importantes los campesinos, son importantes la agroindustria y todo lo que se mueva alrededor del desarrollo del suroccidente de Colombia. Permítame recordar qué fue lo que dijo exactamente Gustavo Petro, Sí. para que sigamos conversando sobre el tema. Entonces, expropiar las tierras a ellos, no, te las queremos comprar. Por eso, si Ardila Lule da el paso hacia un pacto social, ya él convertido en uno de los grandes empresarios históricos de este país, para sentar las bases de esa sociedad de paz hacia adelante, bonito sería el gesto que decidiera una vez la Colombia humana sea gobierno en Colombia, vender su hacienda de Cauca al Estado, para que el Estado la entregue al pueblo campesino y al pequeño y mediano productor agrario para producir alimentos e industrializarlos en Colombia. Bueno, ahí está el anuncio. Y luego dijo, si no quiere vender Ardila Lule, pues buscamos otras tierras, pero vamos a comprar tierras para entregar a los campesinos. Sigamos escuchándolo a usted sobre, ya nos dijo que es una declaración desafortunada, pero ¿por qué no hubo comunicado de Procaña, el médico? Quiero, antes de decirle por qué no hubo, como también establecer un poco lo que creemos nosotros como sector. Nosotros consideramos que en un país como el nuestro y en una región tan, digamos, complicada, tan delicada de manejar como es norte del Cauca, sur del Valle del Cauca, lo que tenemos que hacer y lo que deben impulsar los gobiernos con el apoyo de todos, nos incluimos en ese apoyo, son estrategias de mejorar precisamente la infraestructura para que todos los grupos que están ahí presentes, desde la producción, el pequeño, el mediano, el grande, puedan llevar a cabo sus actividades de producción primaria, la producción de finca, y que puedan tener toda la infraestructura y todas las condiciones para sacar productos y comercializarlos. Antes de pensar en destruir lo que está construido en la región, que es demasiado grande. O sea, nosotros tenemos, no solamente en el sector agroindustrial de la caña de azúcar, grandes realidades construidas. Lo tenemos también en las comunidades indígenas, lo tenemos en los campesinos. Usted se pone a ver y a revisar alternativas de producción que hay en esta región y usted se encuentra bellezas que pueden ser replicables. Yo creo que ahí es donde tiene que estar concentrado el esfuerzo de un gobierno y el esfuerzo de una región. ¿Por qué no salimos nosotros con un comunicado público al respecto? Siempre hemos considerado como gremio que es importante cuando salen, digamos, posturas o declaraciones donde consideramos que se está haciendo alguna afectación al sector agroindustrial de la caña de azúcar, hemos considerado interesante la comunicación directa con las personas que las propician. Porque muchas veces esos comunicados surgen de mala información o de información a medias. Entonces es importante también que todas las personas que en algún momento hacen alguna comunicación que va en contra de los intereses, beneficios del sector agroindustrial de la caña de azúcar, conozcan las realidades de las dos orillas. ¿Y se han reunido con Petro o no? Todavía no. Todavía no nos hemos... Pero pretenden hacerlo para si hay que los escuchen. Si hay la posibilidad, yo pienso que es sano, lo hemos hecho en otras oportunidades, en otros casos, con unos resultados muy positivos. Brevemente, recordemos que el presidente de Azocaña, el señor Juan Carlos Mira, hizo un comunicado
diciendo pues que el sector de la caña de azúcar genera 188.000 empleos en 5 departamentos y la participación de este gremio en la economía nacional es de este tamaño. La agroindustria de la caña representa cerca del 0,7% del Producto Interno Bruto total y 3,7% del Producto Interno Bruto Agrícola del país. En el Valle del Cauca representa el 38% del PIB agrícola del departamento y en el Cauca el 25% del Producto Interno Bruto Industrial. Y dice que la participación de comunidades indígenas y campesinas en el trabajo de la tierra, en el Valle del Cauca y el Cauca, el candidato Petro sustentó su propuesta en su deseo de que las tierras de Incauca se titulen a las comunidades sin tierra en fuerte conflicto. Dice que hay que resaltar que solo las comunidades indígenas del norte del Cauca poseen más de 100.000 hectáreas, de las cuales solo aprovechan el 10% y gran parte de ellas están sembradas en cultivos ilícitos. Esa es una declaración del presidente de Azocaña. Ya regresamos después de unos mensajes con las cartas sobre la mesa. Ya volvemos. Continuamos con las cartas sobre la mesa con el presidente de Procaña. Procaña, que es la Asociación de Productores y Proveedores de Caña de Azúcar. ¿Cuántos asociados tienen del total de productores y proveedores? Estamos en 403 afiliados. ¿De cuántos quedan? De 2.750 productores y proveedores de caña de azúcar. Proveedores de caña de azúcar. De propietarios, 2.750. Cabe resaltar que parte de esos 2.750 propietarios de tierra cultivadas en caña entregan la tierra a los ingenios en cuentas en participación. Entonces, el 50% hoy de la tierra en caña de azúcar es manejada por la industria directamente y el 50% por los productores y proveedores. El 75% de la propiedad está en manos de productores y proveedores. Y eso es una cosa, Sami, que la mayoría de la gente no conoce. Cuando se habla del sector agroindustrial de la caña de azúcar, siempre viene el comentario que es un sector de 4 o 5 familias ricas del suroccidente de Colombia, de los fulanos, sultanos y los perencejos, pero no se sabe que en esos 2.750 propietarios de tierra hay 800 o 821, para ser más preciso, propietarios de menos de 10 hectáreas. Propietarios que están ubicados precisamente en esa zona. ¿Esos se pueden considerar minifundistas? ¿Es minifundio? ¿Es minifundio? Sí, 10 hectáreas. Sí, sí. Porque Lo de para hacer latifundio es a partir de cuántas hectáreas. Es relativo de donde estés hablando. Si estás en el Valle Geográfico del Río Cauca, uno podría hablar de minifundio con 10 hectáreas de tierra, pero si te vas a los llanos orientales, un minifundio puede ser de 400 hectáreas de tierra. O sea, dependiendo del sitio del país donde uno se esté refiriendo, se da la clasificación, claro, pues, del minifundio o del latifundio en el caso, pues, de las grandes extensiones. Entonces, podemos decir que el 65% de las propiedades sembradas en caña de azúcar en este valle geográfico del río Cauca tienen menos de 60 hectáreas. Menos de 60. O sea, son propiedades medias. Medias. Entre medias. Minifundios y propiedades medias. Y propiedades medias. O sea, uno podría hablar que grandes extensiones en este valle geográfico del río Cauca pueden ser por encima de 200, 300... De esas familias a que usted se refiere y que son las que siempre dicen que son los dueños de los ingenios, esas, ¿qué porcentaje de todas las fincas de cañicultores o de todas las hectáreas tienen estos los socios de los ingenios tienen el 25% del área total. Del área total. Sembrada en caña. Es bueno hacer esa es bueno hacerla y eso es importante que la región lo conozca, porque ha sido, digamos, uno de los elementos sobre los cuales la gente entra a cuestionar y a criticar
el tema de la Claro. propiedad de la tierra. Bueno, vamos a centrarnos de nuevo en Expo Caña Internacional. ¿Cuántos asistentes hay en el gran evento? Estamos hablando de 200, 250 personas. Hay conferencistas nacionales, internacionales, Sí, señor. participantes nacionales, internacionales. Tenemos participación se puede decir de un 50% de conferencistas internacionales y un 50% nacional. Hemos hecho una agenda muy diversa, como usted lo sabe, pues como le decía antes, iniciamos con el tema de mercados. También tenemos otro panel que tiene que ver con tecnologías para los sistemas de producción agrícolas, pecuarios y agroindustriales. Tenemos también una temática sobre prácticas sostenibles, donde estamos abordando lo que es la relación suelo, agua y planta, y donde estamos viendo las prácticas sostenibles para seguir invitando a que la gente vaya recuperando la capacidad productiva de los suelos y pueda tener cada día producciones mayores con unos costos más bajos. Me pareció muy interesante un estudio que creo que no sé si se está haciendo todavía o ya terminó, a propósito de eso del consumo de agua de los cultivos de caña en el Valle del Cauca, bueno, y en la zona geográfica del río Cauca. Siempre se los ha acusado a ustedes de ser unos grandes consumidores, incluso hasta algunos llegan a decir dilapidadores de nuestra agua, dejando poca agua muchas veces para el consumo humano. ¿Cuál es la realidad desde ese punto de vista? Porque veo que tienen una cantidad de temas en el evento, esto de conocer el impacto social, las prácticas sostenibles, la productividad, la innovación, el desarrollo económico que genera cada uno de los eslabones de la cadena productiva, las perspectivas del mercado, como decía usted ahora, del azúcar, energía y biocombustible. Fíjese usted eso, que es otro tema bien apasionante. No solamente podemos hablar de frutales, de la diversificación, Sino de diversificar dentro del mismo cultivo de la caña. Dentro del mismo cultivo de la caña. Sí. Los compromisos de Colombia frente al cambio climático, mejores prácticas agrícolas sostenibles, el impacto de la tecnología en el mejoramiento de la productividad, estrategias para satisfacer las necesidades de los consumidores, claves para alcanzar el éxito en la industria familiar, en fin. Pero de todo eso hay un interrogante sobre eso del uso del agua. Sí. ¿Qué me puede decir usted sobre ese particular? Sobre el tema del agua estamos haciendo mucho como sector. Estamos trabajando con las asociaciones de usuarios de los ríos. Hay más de 20 asociaciones de usuarios que tiene que ver cada una con una cuenca hidrográfica, ¿sí? Por ejemplo, Río Maime tiene tantos usuarios del río y nos hemos reunido para poner recursos y hacer inversión en la parte media y alta de la cuenca. Así lo están haciendo las otras 20 asociaciones. Y no solamente hacer el trabajo en la parte media y alta, sino revisar qué estamos haciendo nosotros en la parte baja como productores para hacer un uso cada día más eficiente del recurso agua. Luego, cuando llegamos al cultivo de la caña de azúcar, hemos mejorado sustancialmente. ¿No es cierto que es el cultivo de los más altos consumidores de agua? Se lo puedo decir categóricamente, hoy no es así. Hoy tenemos un cultivo de un consumo medio y de pronto hasta abajo. Nosotros hemos, con técnicas... Menos pongamos ejemplos de otros cultivos Sí, que consumen más. que cultivos semestrales pueden consumir mucho más que la caña de azúcar hoy. ¿Por qué, Sami? Estamos trabajando primero con tecnología para llegar con riego eficiente. Tuberías enterradas, riego por ventana, riego por goteo, riego por pivote central. Todo es tecnología que está llevando el agua desde la fuente, sea superficial o profunda, hasta el cultivo, sin permitir que se evapore o que se percole el agua por deficiencia o por condiciones de suelo. Menos que cultivos semestrales como cuáles. Arroz, maíz, soya. Es decir, eso llegó a suceder, sí había un alto consumo, pero por la tecnología ha ido bajando. Ha ido bajando sustancialmente. Hoy tenemos otro elemento, no solamente
la infraestructura para regar, tenemos tecnología para medir la humedad en el suelo. Entonces, ¿qué está pasando en la finca? Tenemos sensores a 30, 60, 90 centímetros de profundidad en el suelo que nos manda la señal al celular y nos muestra cuántos kilopascales, que es una medida de fuerza que hace el suelo para retener el agua, cuántos kilopascales tiene ese suelo reteniendo el agua para no prestársela a la caña. Cuando esa medida llega a 75 kilopascales, tengo que regar, porque si no estreso el cultivo, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Que no estamos regando simplemente por una apreciación subjetiva o porque quise o porque vi pasar el agua, sino porque realmente el cultivo la necesita. Porque el sensor me lo está diciendo. Porque el sensor lo está diciendo. Se lo digo en términos concretos. Nosotros, en la empresa familiar, logramos pasar de 5 a 6 eventos de riego a tener 3 a 4 eventos de riego hoy. Con eso le estoy diciendo que bajamos de 10.000 metros cúbicos por hectárea por ciclo entregado al cultivo, hoy tenemos 4.000 a 6.000 metros cúbicos por ciclo. Quiere decir que nosotros para producir una tonelada de caña de azúcar estamos gastando 30, 40 metros cúbicos de agua, que es un indicador muy bajito si usted lo analiza desde el punto de vista del concierto de la agricultura en el mundo. Bueno, y volvamos a las perspectivas del mercado del azúcar, energía y biocombustibles. ¿Cómo son esas perspectivas? Estamos en un momento muy duro, Sami. Estamos en un momento muy complicado, estamos en una depresión de los precios internacionales del azúcar, pero abrupta. Podemos decir que desde enero del 2017, que estábamos a 20 centavos de dólar la libra en Nueva York, hoy estamos en 11 centavos de dólar. Hemos tenido una caída 40%. Más del 40%. Más del 40% se ha caído, más del 40% se ha caído el precio internacional. Y como bien sabemos, el precio a los productores, el precio para la industria está amarrado directamente a precios internacionales del azúcar y a la tasa representativa del mercado. Entonces se nos cayó el precio del azúcar. Y por otro lado se debilitó el dólar. Tenemos dólar a 2.750, 2.800 pesos. Eso nos está pegando durísimo. Nos está pegando muy duro. Lo que es el año 2018, 2019 van a ser años muy complicados para el sector. Eso en cuanto al precio internacional Sí, del azúcar. sí. El consumo interno, ¿cómo está? ¿De qué dimensión está ese consumo y cuál es el precio interno del azúcar en Colombia? Nosotros en Colombia podemos tener un consumo de las 2.300.000 toneladas de azúcar que producimos al año. Colombia se puede estar consumiendo 600.000, ¿sí? El resto va para exportación y parte también para producción de etanol. Entonces, ¿cuál es el precio del azúcar al consumidor colombiano? Que ahí hay también una mala información en la mayoría de los casos. El azúcar más costosa del mundo se la come el consumidor colombiano y están subsidiando a la agroindustria del sector de la caña de azúcar. Tampoco es cierto, ¿sabes? Nosotros hicimos un estudio detallado del valor del azúcar en góndola en el mundo y nosotros estamos con la segunda azúcar más barata al consumidor del mundo después de Brasil, que es el mayor productor de azúcar del mundo. Entonces, ¿cuál es el cálculo que hace la gente? La gente se sienta a ver el noticiero y dicen, precio del azúcar, 11 centavos de dólar la libra en Nueva York. Entonces sacan la calculadora, sacan el celular y empiezan, 11 centavos equivale a tantos pesos el kilo o la libra y a mí me lo están cobrando en el supermercado a tanto. Ese no es el referente. A ver, vamos a decir cuál es el referente después de unos mensajes comerciales con las cartas sobre la mesa. Continuamos con las cartas sobre la mesa. Bueno, nos quedan 6 minutos y 6 minutos para hablar de tantos temas. Pues vamos a ver cómo hacemos muy rápidamente. Pero tenemos algo pendiente que es lo del precio del azúcar al consumidor. Que ese no es el referente, decía usted, ese cuando no es el la gente referente. hace el cálculo del precio Correcto. internacional. Bueno. Ese precio internacional
es el valor, se puede decir un término un poco grotesco, de los botaderos de azúcar, de los sobrantes del azúcar en el mundo. Son lo que marcan la bolsa de Nueva York y la bolsa de Londres. Pero ¿qué pasa? Que usted para poner azúcar importada a Colombia, dado el supuesto caso que el azúcar de Colombia, producida en Colombia, fuera la más costosa, usted tiene que coger, por ejemplo, el azúcar de Brasil, llevarle flete terrestre hasta puerto, flete marítimo, seguros, puesta en Buenaventura y hacer todo el paso de Buenaventura e internarla en el mercado nacional. ¿Sí? Entonces ahí es donde uno se da cuenta que el precio no es 11 centavos de dólar la libra, sino que el precio va amarrado a una cantidad de variables y de costos, no solamente económicos, sino también ambientales. ¿Cuánto vale traer azúcar de Brasil a Colombia desde el punto de vista de emisiones de CO2? ¿Y cuánto vale producir nosotros azúcar en unas condiciones ideales en el Valle Geográfico del Río Cauca, ¿sí?, para ponerla a la medida, al gusto del consumidor en Colombia? Es de las mejores azúcares del mundo. Que eso es lo que también le decimos al gobierno. Si usted va a abrir importaciones como están abiertas de azúcar, ábralas, nosotros no tenemos problema, pero exíjale a los importadores las mismas condiciones que nos exigen a los productores en Colombia, en salubridad, en calidad de azúcar. ¿Pero ya están importando? ¿O Sí. ¿Qué porcentaje del consumo total en Colombia se está importando? Pues, en este momento no le tengo el dato preciso, pero podemos estar cerca de 200.000 toneladas. ¿De dónde vienen esas toneladas de azúcar? Vienen de Bolivia, en algunos casos puede venir de Perú también, y muy poca está llegando de Brasil. ¿Azúcar de zafra llega acá o no? Sí, podemos decir que la cosecha de zafra es en un 99% en todos los lugares del mundo distintos a Colombia y unas condiciones muy especiales en el Perú. Y se conoce como azúcar de zafra porque tienen una época de lluvia y una época seca. ¿El sabor es el mismo? El sabor, siempre y cuando tenga la calidad del azúcar nuestra, sí puede ser el mismo. Si hay diferencia en el sabor, Sammy, cuando usted tiene diferenciación en la producción de campo. El azúcar orgánica tiene diferente sabor y es de mayor efecto edulcorante que el azúcar convencional. Tenemos tantos temas. Orgánico, lo orgánico, que ustedes son un modelo en la Reserva Natural El Atico. Lo orgánico, ¿qué porcentaje de lo producido en este valle geográfico del río Cauca es orgánico? Estamos hablando que ya producido orgánico podemos tener del orden, certificado ya orgánico, del orden de unas cerca de 4.000 hectáreas. Sin embargo, hay proceso de transición en varios ingenios para hoy estar hablando que puede haber una influencia de cerca de 10.000 hectáreas. ¿Qué es orgánico? Cuando decimos azúcar orgánico, ¿a qué nos referimos? Nos estamos refiriendo a un azúcar producida en ausencia de insumos químicos, tanto en campo como en la fábrica. Como lo hacen ustedes en el Atico. En el Atico lo hacemos en campo. ¿Ahí no utilizan fertilizantes? Utilizamos fertilizantes orgánicos, o sea, utilizamos estiércoles de animales o utilizamos abonos verdes. ¿Insecticidas no utilizan? Cero. No puedes utilizar nada de síntesis química. Nada, absolutamente nada. Es más, Sammy, no permite la legislación orgánica el uso de organismos genéticamente modificados. No es permitido. Qué bueno eso, bien interesante, es como para hacer otro programa con usted. Manual de reconocimiento de arbences en el cultivo de la caña de azúcar. Más de 50 especies descritas y fotografiadas en 3 estados de desarrollo. Esto es un estudio de Cenicaña con Procaña. Con todo el sector. Con todo el sector sí, agroindustrial. Sí. Y cuando decimos manual de reconocimiento de arbences, los arbences son las malezas, mal llamadas malezas. Las mal llamadas malezas, lo que pasa es que ya le quitamos ese nombre tan feo. Ya les dimos un nombre de categoría, que es arbences, porque consideramos que en esas 250 especies que fueron identificadas asociadas al cultivo de la caña de azúcar, la mayoría son benéficas para el cultivo de la caña de azúcar. Entonces, este libro que le entregamos hoy es muy importante también como símbolo de ver
hacia dónde va el sector agroindustrial de la caña de azúcar. En la charla usted en algunas ocasiones mencionó lo climático, lo ambiental, pero específicamente tenemos además una conferencia de Carmenza Robledo Abad, la única mujer colombiana, miembro del panel gubernamental del cambio climático, que hablará acerca de las virtudes de la caña para cumplir los compromisos ambientales adquiridos por Colombia en el COP21, la conferencia sobre acuerdo climático en París. Tenemos apenas un minutico para que usted cierre con este tema en Cartas sobre la Mesa. Carmenza Robledo, orgullo colombiano. Investigadora que está metida en la cúspide de la gente que está trabajando efecto de cambio climático. Y le hemos pedido que nos hable de cuál es el papel que juega la caña de azúcar para mitigar y para adaptarse al cambio climático. La caña de azúcar es una planta prodigiosa. Es una planta que es capaz de capturar el carbono por año que no captura ninguna otra planta en el mundo. No hay otra planta más eficiente que esa. Entonces, para terminar, nosotros podemos ver en la caña de azúcar la gran aliada. La invitación que estamos haciendo todos los días en la región, Sami, es amemos este sector. No le demos tan duro. Si bien es cierto, todos los sectores tienen conflictos, tienen cosas para mejorar, aquí tenemos una agroindustria construida con más de 150 años, con un valor impresionantemente interesante desde el punto de vista social y desde el punto de vista ambiental y por supuesto también desde el punto de vista económico. Bueno, pues hemos conversado hoy con Carlos Hernando Molina, médico veterinario y zootecnista, presidente de Procaña, que es la Asociación de Productores y Proveedores de Caña de Azúcar, y a propósito de Expo Caña Internacional en su tercera edición, que continúa en el Centro de Eventos Valle del Pacífico. A ustedes, amables televidentes, gracias por la sintonía y si Dios quiere los esperamos el próximo miércoles, 7:30 de la noche, Canal 14, con repetición jueves, 8:30 de la mañana. Felicidades a todos. Touring y Automóvil Club de Colombia. Experiencia y confianza. PBX 524-2487. 660-2920.